Okay, hello students. Good afternoon, everybody, my friends. I hope you're okay. Okay, let's start with a class of today. Okay, today, my friends, we're gonna talk about an important topic in English. Okay, today, my friends, we're gonna talk about the conditionals. Okay, you know the conditionals. It's not difficult, but you need to memorize the structure. Okay. Bueno, vamos a hablar el día de hoy acerca del tema de condicionales. En realidad no es muy difícil, pero sí tienen que memorizar las estructuras gramaticales. Eso es lo más importante. This is the most important. Okay, you need to memorize the structures of the conditionals. Okay, let's start. If you remember, okay, we have four types of conditionals. We have the called zero conditional, we have the first conditional, the second conditional, and could be possible the third conditional. Okay, tenemos cuatro condicionales, cero, primera, segunda y tercera. But what is the difference between all the conditionals? Pero ¿cuál es la diferencia entre todas las condicionales? The difference is the probability of the result of the action in the future. That is the main difference. La diferencia es la probabilidad del resultado de la acción en el futuro. If we use zero conditional means 100%, okay? 100. First, 50%, second, 10%, and third, just 0%, okay? La diferencia viene a ser la probabilidad con la que tú crees que va a ocurrir algo, ¿no? ¿Ok? La condicional 0 me indica que es un 100%, que sí va a ocurrir. La primera un 50, la segunda un 10 y la tercera, bueno, un 0% que jamás va a ocurrir. ¿Ok? Let's start talking about a zero conditional. You know the zero conditional, ¿ok? The structure. First, the word if. Okay, one moment, please. Okay, first, my friends, the word if. Okay, after if, my friends, you need to write a statement in simple present. In simple present, okay? And in the other hand, my friends, you need to write another statement in simple present tense. Aquí en la condicional cero, lo que ustedes van a utilizar son dos oraciones en presente simple y presente simple. No present continuous, no simple past, no past continuous, no future time. No. Only simple present and simple present. Okay, but what is the structure? Pero ¿cuál es la estructura del presente simple? Teacher, I don't remember the simple present, teacher. Okay, don't worry, my friends, no te preocupes. The structure of the simple present is, first you need to write a subject. After the subject, the main verb, obviously the main verb, and after the main verb, the complement and the sum, my friends. Okay, but I told you, okay, be careful with a main verb, my friends. Okay, si tú recuerdas en la cuarta semana yo te había hecho mucho cuidado si tú quieres trabajar con el verbo, porque el verbo se va a modificar en tercera persona. Okay, who are third person? Piensa en tercera persona. The pronoun he, the pronoun she, and the pronoun er, for example. Okay, in this case, you need to modify the verb. For example, he studies, she watches, it works. Okay, what happened with the rest of pronouns? Okay, ¿y qué pasa con el resto de pronombres? Bueno, con el resto de pronombres el verbo no cambia, pues, en su forma simple. Okay, no cambia, profe. Okay, forma simple, básica, ¿no? A ver. For example, I say, okay, I study, we watch, okay, you work, they dance, and that's all. Okay, and that's all, my friends. Okay, but if you want, you could write negative statements. Okay, but remember, if you want to write negative statements, you need to use the auxiliary doesn't or the auxiliary don't, my friends. Okay, don't forget it. No te olvides, si quieres escribir en negativo, tendrías que utilizar el don't o el doesn't en el presente simple, okay? But remember that we use doesn't with the pronouns he, she, and it, and we use don't with the pronouns I, we, you, and they. For example, he doesn't study, she doesn't watch, it doesn't work, I don't study, we don't watch, you don't work, they don't, that's my friends, okay? And remember, if you want to write negative statements after the auxiliary in negative statement, you need to use the main verb in the simple form, in the base form, my friends. Okay, don't forget it. Y no te olvides que después del auxiliar, el verbo tiene que estar en la forma simple, en la forma básica, ¿no? Esto es el presente simple, amiguitos. Ok, esto anteriormente ya lo hemos estudiado, estoy haciéndote recordar nada más que es el presente simple, ¿ok? And remember, the simple present of be, remember, the simple present of be could be possible is, and could be possible are, my friends, ¿ok? Si a ti en tu examen alguna vez te piden completa con el presente simple de be o del verbo to be,
Obviamente te está pidiendo completar con el am, con el is o con el are. Aunque no me crean, una alumnita alguna vez me dijo, profesor, me dice el presente simple de be, profesor. Y usted me ha dicho cuando es tercera persona se modifica. Sheila es tercera persona, profesora. Así debe ser be's. My parents viene a ser they. Con they no se modifica. Viene a ser be, profesor. No, dice wrong. Eso está mal. Ok. Porque el presente simple de be ya te estoy diciendo que es el am, el is y el are. Así que lo correcto sería Sheila is a teacher. My parents are at home. This is correct. This is correct, my friends. Eso es correcto, ¿ok? Así que mucho cuidado. Be careful. Okay, continue working. Now, my friends, if you know this, my friends, you can make a lot of statements in zero conditional. Okay, ahora sí ya podrías crear cualquier oración en condicional cero, pero recuerda, la condicional cero implica que tu resultado tiene que ocurrir en un 100%, in 100%. That means, eso significa, por ejemplo, if I heat water to 100 degrees Celsius, it boils. If I heat water to 100 degrees Celsius, it boils. Si yo caliento agua a 100 grados Celsius, este hierve. Claro, si tú, yo, cualquiera, Andreita, Wilder, Nayeli, Villarreal Rafael, mi amiga Nayeli, okay. Si mi amiga Nayeli, cualquiera, estudiara bueno, calentara agua, obviamente el agua va a hervir. Listo. A cualquiera le pasa eso, ¿cierto? Ok, 100%. Another example. If John hits butter, it melts. If John hits butter, it melts. Si John calienta mantequilla, if John hits butter, obviously it melts. Este hierve. 100%, 100%, pues, obviamente. Ok. Si tú, yo, cualquiera calentamos mantequilla, 100% va a derretirse, ¿no? It melts. Este se derrite. Listo, ahí está. Pero, profe, algún alumno me hizo la pregunta, profe, ¿y acá por qué no le colocó hits? If I hits. No, pues, no es tercera persona el I, por eso no se coloca hits. Y abajo sí, if you hits. Claro, ahí sí, pues porque hablamos de John, que es first person, tercera persona. Listo. But remember, I am using only simple present, no present continuous, no past continuous, no a present continuous, no, only simple present and simple present, my friends. Solamente es presente simple y presente simple, okay? With a verb to be. If I am late at work, my boss is always angry. Si yo llego tarde al trabajo, mi jefe siempre está molesto. If Andrea eats a lot of chocolate, she gets a stomachache. Si Andrea come mucho chocolate, ella se enferma. Ok, if Andrea eats a lot of chocolate, she gets a stomachache. Ok, eso es lo que ocurre siempre. Ok, esto también, mira, ve. If Cristiano Ronaldo doesn't practice soccer, he doesn't play it very well. Eso es verdad, pues. Si Cristiano Ronaldo no practica fútbol, no cómo jugar el fútbol, obviamente, él no juega esto muy bien. Y es verdad, pues a aquellos futbolistas que no practican o no juegan en sus equipos, no juegan muy bien y por eso no los llaman a la selección, pues, ¿no? Ok, simple present, no more. Ok, nada más, no más, listo. Ok, esa es la condicional cero. Ok, now, my friends, let's talk about, okay, the first conditional. Ok, how is the first condition? That is too easy. Ok, the first conditional, the structure is, first the word if, after if a statement in simple present. You know the simple present. We studied the simple present some minutes ago. Okay, this is the simple present. After the simple present, the auxiliary. What is it? The auxiliary is will, my friends. Okay, but be careful, Okay, en la primera condicional, lo que tú vas a encontrar regularmente en los exámenes es will. Pero en los últimos exámenes que estoy revisando, ese will lo están cambiando por el modal can o el modal must. Ok, y si no encontraras esas dos, podrías encontrar el verbo modal may o tal vez el verbo modal should. One of them. Will, may, must, may, and should. One of them. Okay, una de esas podrías encontrar. Okay, and after this, my friends, obviously, the main verb in the infinitive form. Y después de eso, el verbo en la forma infinitiva. Ahora, tú no me vas a decir, profe, ¿qué es el verbo en la forma infinitiva? Porque tú lo sabes, pues tú lo sabes, ¿ok? You know, the verb in the infinitive form is the main verb in the simple form, in the base form, my friends.
Recuerda que el verbo en la forma infinitiva es el verbo en su forma básica, en su forma simple, donde no se modifica, no le haces nada. Ok, ahí está. Ok, ahora, si tú quieres también podrías escribir en negativo, ¿no? The negative form of will is won't, it depends of you, my friends. Ok, yeah. And remember, the probability of the result of the action in the future is only 50%. Ok, recuerda que la probabilidad es un 50%, ¿no? Puede ser que ocurra, que no ocurra, pero lo más probable es que sí va a ocurrir. Ok, por ejemplo, hablamos así, ¿no? If Jordan studies very hard, okay, he will pass the UNCP exam. Excellent, yes, it's the most probably, okay, es lo más probable. Si Jordan estudia muy duro, claro, él pasará el examen de la UNCP. Pues claro que si ustedes estudian muy duro para su examen, lo más probable es que vas a pasar tu examen de la UNCP, vas a ingresar, ¿sí? Es lo más probable, ¿ok? Pero no siempre, ¿eh? Pero no siempre, porque a veces nos esforzamos tanto estudiando, sacas buena calificación, 17.8, pero otro estudió un poquito más, sacó 17.9, ¿no? Y bueno, te ganó, ¿ok? Pero bueno, no es algo que siempre va a ocurrir, sino una probabilidad, es lo más probable que vaya a ocurrir, pero no es 100% seguro. Listo, ¿ok? Another example. If I have enough money, ¿ok? I will go to the cinema. Ah, si yo tengo suficiente dinero, I will go to the cinema. Lo más probable. Si yo tengo suficiente dinero, lo más probable que voy a hacer es que voy a ir al cine. Es lo más probable. If Carmen eats a lot of candies, she will be sick. Ah, si Carmen come mucho caramelo, ella se enfermará. She will be sick. It's the most probably, my friends. Okay, but remember, after if, pero recuerda, después de la palabra if, simple present, and after the simple present, the auxiliary will plus the verb in the infinitive form, más el verbo en la forma infinitiva. Ok, no te olvides eso, es la gramática más básica que viene en el examen. Ahorita vamos a ver preguntas de exámenes de admisión, ¿te parece? ¿Ya? Ok, un momentito. Continue. One more, teacher. Ok, teacher, ok, but in negative statements, how is in negative statements? Pero ¿cómo sería en negativo? Fácil, mira, ve. Primero en presente simple negativo. If Luis doesn't get good scores, okay, his father won't buy him a new cell. Ah, si Luis no obtiene buenas calificaciones, if Luis doesn't get good scores, his father won't buy him a new cell. Su padre no le comprará a él un nuevo celular, ¿ok? Ahí está. Simple present. The auxiliary will, in this case, won't, okay, plus the verb in the infinitive form. Más el verbo en la forma infinitiva. Ya está, nada más, ok. Y no me preocupo por más, listo. Ok, teacher, but one moment, teacher, okay. But what happened if the word if is in the middle? Ah, if the word if is in the middle, obviously, you need to change the position between the clause and the result. You change the position, okay. Some examples in this part, okay, some examples, okay. For example, I say, I will take a taxi if it rains. I will take a taxi if it rains. If it rains, I will take a taxi. Carmen will buy a new cell if she has money. Carmen will buy a new cell if she has money. Carmen comprará un nuevo celular si ella tiene dinero. Yo tomaré un taxi si llueve. Ahí está, ¿ok? Si has podido notar, la palabra if is in the middle, el if está en el medio. Comenzamos con will o puede ser won't, ya te dije, depende de ti. Y vamos a terminar con el simple present, presente simple. Rains, presente simple, has, simple present. Ok, but teacher, what more? How is the interrogative form? ¿Y cómo sería la forma interrogativa? Facilito, pues, mira acá, mira. Acerca de esta oración, ¿ya? Mira, la pregunta sería, will Carmen buy a new cell if she has money? Ok. If Carmen has money, will she buy a new cell? Yes, she will or no, she won't, could be possible. Ok, ahí está. Tenemos, mira, si el if está al medio, comenzamos con will, la pregunta.
Y si el if está al inicio, terminamos con el will en la preguntita. Listo, pero grábate. Esto ya incluso lo hemos trabajado cuando hemos trabajado el tiempo gramatical futuro y ahí hemos aprendido a hacer preguntas con el will. ¿Te recuerdas? If you remember, ¿ok? Hasta ahí, básico, sencillo, ¿ok? Yeah, now, continue. Now, my friends, let's talk about a second conditional, ¿ok? The second conditional. Remember that we use the second conditional to talk about wishes and dreams, ¿ok? If you want to talk about your wishes or dreams, you need to use the second conditional. ¿Ok? Mis amigos, ustedes si quieren utilizar o quieren, mejor dicho, si ustedes quieren hablar de sus sueños y deseos, ustedes tienen que utilizar la segunda condicional, the second conditional. ¿Ok? Y tienes que aprender a distinguir de cuándo te está hablando de un sueño, cuándo te está hablando de un deseo y cuándo no es un sueño, un deseo. Ok, tienes que aprender a distinguir. Ok, a ver, si me alcanza tiempo, te voy a mostrar una pregunta para que puedas diferenciar, ¿ya? Okay, but what is the structure? In this case, the structure is after if you need to write a simple past, okay? Remember, you need to remember the simple past tense, okay? And if you remember, we studied the simple past in the 7th week, okay? Y tú recuerdas el pasado simple, lo hemos estudiado en la séptima semana, ¿no? Ok. ¿Y qué es el pasado simple? Utilizar verbos solamente en pasado, ¿no? Go, went, do, did, brave, broke, speak, spoke, dance, dance, buy, bought, read, read, etc., my friends, ¿ok? But let's remember the simple past. Pero vamos a recordar el pasado simple, ¿ya? ¿Ok? The structure of the simple past is, ¿ok? First the subject, obviously, first the subject. After the subject, obviously, the main verb in the past, okay? And finally, the complement. For example, David went to the hospital yesterday. Carlos watched XXX movies last night. Daniel bought a new computer 2 days ago. My mom was beautiful when she was young. My parents were honest people. Could be possible. Ahí está, okay. Recuerda que el pasado del verbo to be viene a ser was y were, que también lo hemos estudiado, ¿no? Ok, verbos regulares o irregulares y el verbo to be, ¿no? How is the negative form? ¿Y cómo es la forma negativa? Recuerda que en negativo utilizamos el didn't. Si queremos negar verbos, el didn't, pues, ¿no? Ok, David didn't go. Carlos didn't watch. Daniel didn't buy. Ok, pero no para el was y el were, porque el was y el were tiene su propio negativo, pues no. Que el negativo de was wasn't. My mom wasn't beautiful. My parents weren't honest people, for example. Ok, ya. Eso es el pasado simple. Simple past tense. Ok. But continue. Work it. Okay. Now, after the simple past, you need to write a statement with the auxiliary would. Ok. Ahora, mi amigo, mi amiga, vas a utilizar al otro lado, vas a escribir una oración con la palabra would. Si no encontraras would, ya vino también el examen, vas a encontrar la palabra could, ya una de esas dos, would or could, one of them. After this, the verb in the infinitive form. Después de ello, el verbo en la forma infinitiva. The main verb in the infinitive form. Ya sabemos que es lo infinitivo. ¿Ok? That is all, my friends. ¿Ok? A ver. A ejemplitos en segunda condicional. ¿Ok? Acá dice. One moment, I'm sorry. Ok. The examples. If I had a lot of money. Profe, acá debe ser have. If I have a lot of money. No puede ser have. Porque estamos diciendo que vamos a utilizar el pasado. Y el pasado de have viene a ser had. If I had. If I had a lot of money, will. Mira. El error que cometen algunos es que si cuando ven pasado, algunos le colocan will. No, el pasado no trabaja con will. Si tú ves que tu oración está en pasado, aquí lo que tú tendrías que colocar es would. Y si tú encuentras would, tiene que estar al otro lado en pasado. Esa es la relación que tienes que buscar, ¿ok? If I had a lot of money, I would buy a Ferrari. Si yo tuviera mucho dinero, yo viajaría alrededor del mundo. Perdón, yo compraría un Ferrari. If I had a lot of money, I would buy a Ferrari. Si yo tuviera mucho dinero, yo compraría un Ferrari. Bueno, ese es mi sueño, ese es mi deseo. Pues algún día voy a tener mucho dinero, voy a comprar un Ferrari, ¿ok? Pero por el momento, no, pues. Pero es un sueño, un deseo, ¿ok? Another example. If Jordan, profesor, acá no debe ser won, acá debe ser win. If Jordan win the lottery. No.
If Jordan won, porque el pasado de win es won. Okay. If Jordan won the lottery, he would travel around the world. Si Jordan ganara la lotería, él viajaría alrededor del mundo. Ajá, es lo más probable. Okay. If I bought a house, I would buy it in New York. Si yo comprara una casa, yo lo compraría en Nueva York. Pero eso es un deseo, pues, ¿no? If I bought a house, I would buy it in New York. Listo, sueño, ahí está. Pero date cuenta que al costado de live, pasado simple, had, one, boat. Y al otro lado, el auxiliar would más el verbo en la forma infinitiva. ¿Ok? Una con el verbo to be, with a verb to be, ¿ok? A ver, vamos con el verbo to be. If Jocelyn were a triple X actress, she would be very famous. Ya, si Jocelyn fuera una actriz triple X, ella sería muy famosa. Ñam, ñam. Ok, could be possible, ok. Pero una alumnita me dijo, profe, usted ha fallado ahí. Ahí no debe ser were, ahí debe ser was. Porque usted nos ha enseñado, profesor, ¿ok? Usted nos ha enseñado, profesor, que en la séptima semana, profesor, yo recuerdo que usted nos ha enseñado que el was trabaja con I was, he was, she was, it was. Y el were trabaja con we were, you were, and they were. Y yo se le viene a hacer she, y she trabaja con was, profesor. Claro, muy bien, has recordado, excelente, ok. Pero cuando trabajes el tema de conditionals, ok, tienes que olvidarte que existe el was. Nadie trabaja con was. Todos trabajan con el were. Teacher, I were, he were, she were, it were, we were, you were, and they were. Todos con el were. I were, he were, she were, it were, we were, you were, they were. Todos con el were sin excepción. Listo. Okay. Así que, profesorcito, vamos a corregir acá. Acá no puede ser if Jocelyn was. No, no, no. If Jocelyn were, teacher. If Jocelyn were a triple X actress, she would be very famous. Si Jocelyn fuera una actriz triple X, ella sería muy famosa. Ñam, ñam. Ok, could be possible. Ok, ahí está. Hablamos de sueños y deseos. Bueno, ok. Otra, mira, ¿ve? If John would change Peru, I'm sorry. John would change Peru if he became the president. John cambiaría el Perú si él llegara a ser el presidente. Ya, yo estoy seguro que sí. Pues John would change Peru if he became the president. Ok, pero esto vamos a invertir de posición. Otra vez te repito. If you see the word if in the middle, you need to change the position. Ok, cambias de posición. Y eso es lo que hemos hecho acá, ¿no? John would change Peru if he became the president. John cambiaría el Perú si él llegara a ser el presidente. Rocío would be my girlfriend if I were 18 years old. Rocío sería mi enamorada si yo tuviera 18 años. Si yo tuviera 18, Rocío sería mi enamorada. Ok, pero bueno, yo tengo que esperar que Rocío tenga 18 todavía. Ok, ahí está. Ahí está, ok. ¿Y puedes crear preguntita? Claro que sí. Por ejemplo, mira, ve. La pregunta acerca de esta oración, ¿ya? Mira. Would Rocío be my girlfriend if I were 18 years old? If I were 18 years old, would Rocío be my girlfriend? Yes, okay. Yes, she would, or no, she wouldn't, for example. Ok, ahí está. Ahí está la preguntita, ¿ve? Ok. Sencillo, mis amiguitos, no está nada complicado. Esa viene a ser la segunda condicional. Ok. A ver, déjame mostrarte esta preguntita que te dije que alguna vez nosotros podemos confundir un ratito, a ver dónde, aquí está. No, esta no es, aquí está, un ratito, por favor. Tengo aquí una preguntita donde alguno de nosotros va a confundir si va a utilizar lo que es la primera condicional o la segunda condicional. Ok, te voy a trasladar a esta pregunta de examen de admisión, ¿ya? A ver, espérame un ratito, estoy abriendo esa práctica o ese examen. Un ratito, por favor. Ajá. Como ustedes son unos tromes, a ustedes les pregunto eso, pues, porque a los otros no les pregunto. Ahí está, ya, listo. Ahora sí, ya abrió. Lo voy a copiar, ¿ya? Regálame 20 segundos, por favor. Ajá, ahí está. A ver. Ajá, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, listo.
Ya, esta es la preguntita que alguna vez vino en el examen, ¿ya? Esto es una pregunta de examen de admisión. Por ejemplo, aquí está. Listo, ya lo copié. Vamos a pegarlo acá. Listo. Y una alumnita me dice lo siguiente, y me dijo lo siguiente. Aquí está, ¿ven? La alumnita me dijo lo siguiente, profesor, ya, chévere. Esa es la pregunta que vino en el examen. Y la alumna me dice, ¿no? En su lógica, profesor, acá dice live. Ah, ya. Entonces yo puedo comenzar con will y terminar con el presente simple, me dice, ¿no? Acá, por ejemplo, acá ella me dijo wins. Ya, chévere, le dije, ¿no? Ok, ya, wins, por ejemplo, ¿no? Ya. Pero también puede ser con would y al otro lado puede ser con won en pasado, profesor, me dice, ¿no? Ok. Yo le digo, sí, tiene razón, gramaticalmente puede cumplir, le dije así. Pero acá la oración dice, ella viajar mucho, si ella mucho dinero. Ella viajar mucho, si ella mucho dinero. Ella viajar mucho, ¿por qué viajarías mucho? Porque tú tendrías que tener bastante dinero, pues sí o no, ¿ok? Y eso de ahí viene a ser un sueño, viene a ser un deseo, pues, ¿ok? Y cuando hablamos de sueños y deseos, obviamente ya sería would. She would travel a lot if she won a lot of money. Ella viajaría mucho si ella ganara mucho dinero. Es un sueño y un deseo, pero no lo hace, pues. No lo hace porque no gana mucho dinero. Pero sí viajaría si ganara mucho dinero. Mira, ve, algo así viene en el examen. ¿Ok? Ya. Ahorita vamos a ver más, no te preocupes. Now, my friends, let's talk about, okay, the third conditional. Ahora hablemos de la tercera condicional, ¿ok? We use the third conditional to talk about regrets, ¿ok? Esto se utiliza para hablar acerca de arrepentimientos, ¿ya? ¿Ok? Cosas que tú hiciste y no te hubiera gustado hacerlo, pero ya lo hiciste, ñam, ñam, ¿ok? O cosas que no hiciste y sí te hubiera gustado hacerlo. ¿Listo? Ok, pero bueno, in this case we use the third condition to talk about regrets, arrepentimientos, ok? But what is the structure? ¿Pero cuál es la estructura? Pero a ver, the structure is, after if, después de if, vas a escribir el pasado perfecto, the past perfect. Y nosotros estudiamos la semana pasada el pasado perfecto, si tú recuerdas. Ok, the past perfect, the structure is. Ok, what is the structure, teacher? The structure is subject, had, the very past participle, and the complement. Esa es la estructura gramatical. Sujeto, el auxiliar had, el verbo en pasado participio, the complement, and the sum of verbs. Ok, y al otro lado vas a encontrar el auxiliar, que en este caso es would have. Todo eso de ahí, ese would have es el auxiliar, ¿ok? Y déjame contarte algo más, que alguna vez en un examen no solamente vino could have o would have, sino también vino el could have, ¿ok? Could have plus the verb in past participle, ¿ok? Que es lo mismo, ¿ok? Would have or could have plus the verb in past participle, ¿ok? Pero no te olvides escribir el verbo en pasado participio. The main verb in past participle. ¿Ok? Para hablar de arrepentimientos. Por ejemplo, arrepentimiento de repente cuando sales del examen. Yo sé que tú no, pero otros que salen del examen y salen tristes, ¿no? Y dicen lo siguiente. ¿Ok? If I had studied harder, I would have passed the UNCP exam. Si yo hubiera estudiado más duro, si yo hubiera estudiado más duro, yo hubiera pasado el examen a la UNSP. Pero como diría mi mamá, los hubiera no existe. Giancarlos, tú no estudiaste muy duro y no ingresaste a la universidad, ¿ok? Pero mamá, no, la verdad es que no estudiaste, me va a decir, ¿sí? ¿Ok? Hablar de arrepentimiento, pues mira, ¿ven? Acá está past perfect, al otro lado would have y el verbo en pasado participio. Ahí está. Ok, otro, ok. A ver, acá cambiamos de nombrecito por mi amigo Wilder. Ok, my friend Wilder. Ok, if Wilder had been. Si mi amigo Wilder, if Wilder had been to the party, he would have met Sasha Mia Khalifa Ray. Si Wilder hubiera estado en la fiesta, él hubiera conocido
a Sasha Mia Khalifa Grey. Ñam, ñam, ok. Pero de lo que te perdiste, Wilder. No estuviste en la fiesta y no pudiste conocer a Sasha. Ñam, ñam. Ok, pero bueno, para la próxima será. Ok. Otro arrepentimiento. Ok. If I had had enough money, ok, I would have gone to Cusco. Ah, si yo hubiera tenido suficiente dinero, ok, yo hubiera ido a Cusco. Pero bueno, no tuve suficiente dinero y no fui a Cusco. Pero si hubiera tenido, hubiera ido, pues, pero no tuve, ok. Y algunos chicos me preguntan, profesor, ¿y por qué acá escribió hat? Me dijo así. Y bueno, tú tienes que entender que el primer hat es el auxiliar, es este de acá, pues, es el auxiliar. Y el segundo hat que yo estoy escribiendo es el verbo en pasado participio, the verb in past participle, ¿ok? Eso tienes que comprender, eso entiende. Algunos, profesor, pero ¿por qué hat? Me dicen, no, es que un hat es el auxiliar y el otro hat es el verbo en pasado participio, ¿ok? Eso comprende. Al otro lado tienes que escribir el auxiliar would have más el verbo en pasado participio, pues, ¿ok? Por ejemplo, a ver, te quiero preguntar, hacer una pregunta de tu práctica, ¿ya? A ver, vamos a una preguntita de tu práctica. Ya, por ejemplo, con esta preguntita. Si tú te fijas, la pregunta número 21, ¿ok? 21, ¿ok? Yo te hago la pregunta. ¿Qué condicional es la pregunta 21? O 31, perdón. 31. Muy bien. Ahí lo tienes. A ver, escríbeme al chatcito. ¿Qué condicionales? Which is the conditional? A ver, vamos. Zero, first, second, or third conditional. Which is the conditional? ¿Qué condicionales? Al ojo. Which is the conditional? Are you there? Ok. If you notice, si puedes ver, aquí encontramos would get, ¿ok? This would get means, ok, ese would get, me disculpan un momentito, por favor, un momentito, ¿ya? Un ratito, por favor, ve pensando. Eh, Ok, continúa, I'm sorry, my friends. Ok, bueno, continue working. Vamos, continuamos trabajando. Ya, bueno, nadie me escribió qué condicionales. Ya, this is the second condition. Ya, esto de acá corresponde a lo que es la segunda condicional. Is the second conditional, ok. Entonces, como es la segunda condición, no vayas a confundir que la tercera es la segunda. Entonces, simplemente acá tienes que escribir el pasado simple, the simple past, ok. ¿Y cuál es el pasado simple? Teacher, letter A. Eso. Listo. Así nada más. ¿Ok? Tú tienes que aprender a identificar de qué condicional te está hablando. ¿Ok? Si tú haces eso, te va a ir muy bien en tu examen. ¿Ok? Por ejemplo, hay otra preguntita. ¿Ok? The question number 28. Por ejemplo, con la pregunta número 28. ¿Ok? Question number 28. ¿Ok? Tenemos la pregunta número 28. En la pregunta 28 dice, If I in a hurry when I got up, I wouldn't have caught the train. ¿Ok? Aquí encontramos wouldn't have caught. Listo, todo eso.
Todo eso me indica que es la tercera condicional, the third conditional, ¿ok? Y si es la tercera condicional, ya salió mi clave. ¿Cuál sería? Letter A, had been. Listo. En esa forma tienes que tratar de identificar para que no te confundas con la segunda o la tercera condicional. Listo, ¿ok? Continue work, ¿ok? Teacher, but what happens if the word if is in the middle? Pero, profe, ¿y qué pasa si el if está en el medio? If the word if is in the middle, okay, we start with would have and the very past participle, and we have that with a past perfect tense, okay? Iniciamos con el would have y el pasado participio y terminamos con el pasado perfecto. For example, I wouldn't have had a baby if I hadn't gotten married. Yo no hubiera tenido un bebé si no me hubiera casado. Andrea wouldn't have cheated me if she hadn't gone to the party. Andrea no me hubiera engañado si ella no hubiera ido a la fiesta, pero ella fue a la fiesta y me engañó. Listo, pero si no hubiera ido, no me hubiera engañado, pero fue, ya, listo, ¿qué podemos hacer? Ok. Y tenemos la forma interrogativa, ¿no? If John had been to the party, would he have met Sasha? Would John have met Sasha if he had been to the party? For example, ¿ok? Es la forma interrogativa de la tercera condicional, the third conditional, ¿ok? Bueno, hasta ahí no estamos complicados, estamos algo sencillo, ¿ok? Ahora sí te quiero mostrar más o menos cómo están viniendo las preguntas en el examen de admisión, ¿ya? Pero ya te dije, lo más importante en esta parte, mis amigos, aunque no me creas, es la estructura gramatical. Esto de acá, es la estructura gramatical. Tienes que memorizar. You need to memorize. Ok. If, zero conditional. If, simple present, simple present. First conditional, simple present, will, and the verb in the infinitive form. Second conditional, simple past, would, and the verb in the infinitive form. Third conditional, past perfect, would have, and the verb in past participle. Ok. Esto de acá tienes que memorizar. Aunque no me creas, memoriza. Ok. Por ejemplo, esto es una pregunta que vino en área 5. Mira, vino en el área 5. De acá decía, choose the incorrect sentence. Escoge la oración incorrecta. ¿Ok? Aquí hacemos una pequeña corrección. Ahí le vamos a colocar would. ¿Ok? Ahí le colocamos would. ¿Ok? Y ahora sí, ¿cuál es incorrecto? Which is incorrect. ¿Cuál es incorrecto? Vamos. Vamos, para ti, ¿cuál sería incorrecta? Ahí te están colocando y te están colocando oraciones y tienes que identificar cuál es la correcta. Which is correct. Which is incorrect, I'm sorry, incorrect. Which is incorrect. Vamos, ¿cuál es incorrecto? Vamos. Tienes que notar, falla, no importa, acá falla, acá haz lo que quieras, pero ¿cuál es para ti incorrecto? Please, write on the chat. Escribe en el chat o háblame, ¿cuál sería incorrecto para ti? Vamos. Which is incorrect for you, my friends? Nobody. ¿Listo? ¿Nadie? Ya, mientras tú vas resolviendo, te voy subrayando la estructura gramatical. Ya, vamos. A ver, vamos, identifícale cuál es lo incorrecto. Ok. William, Adrián says letter E. William me dice, profe, la E. Listo. Ok. Congratulations, William. Excellent. Very good, William. Muy bien, mi amigo William. Excelente. Congratulations. Letter E is incorrect. Ok. La E es incorrecta. ¿Por qué? Letter E is the first conditional. Es la tercera condicional. Letter B is the first conditional. Es la primera condicional. Letter C is the second conditional. La letra C es la segunda condicional. Letter D is the first conditional. La letra D es la primera condicional. And letter E is the... no, this doesn't exist. La letra E no existe. ¿Y por qué no existe? Porque el will no trabaja con pasado. Ok, el will trabaja con presente. Listo. Por eso la E no existe. This is wrong. Esta de acá es la incorrecta. Ok, ¿me comprendiste? Ya. Esta es una pregunta que vino en el área 3.
Muy bien. Y decía, elige la forma adecuada del verbo para completar el texto. Muy bien. ¿Cuál es correcto para ti? La puse. Claro. Letter A. La letra A, pues letter A, very good. Ok, es la tercera condicional, ¿sí o no? Ok, aquí está had, que es el auxiliar, el verbo en pasado participio had, al otro lado el auxiliar would have, ok, plus the very past participle, más el verbo en pasado participio, excelente, letter A, esa sería la respuesta, ok. ¿Te das cuenta cuán importante que te grabes la gramática solamente para tu examen, ¿no? Obviamente, ok, ahí está, muy bien. Now, please, your practice. Ahora sí, vamos con tu práctica. Okay, please open your practice. I will open my practice too. Yo también voy a abrir mi práctica. One moment. Okay, this is our practice. Okay, this is our practice. Please help me to solve your practice. Okay, bueno, ayúdame a resolver tu práctica. Vamos rapidito, a ver, vamos. Number one. I help you, number one. Number one, my friends, okay, I'm sorry, one moment. Number one, my friends, is the zero conditional, okay. La número uno es la condicional cero, porque aquí está el if y aquí encontramos simple present. So is zero conditional, okay. So if it's a zero conditional, the answer is letter C, for example, okay. Así que la uno sería la letra C. Tell her if you see her. Dile a ella si la ves. Muy bien. Number two. In number two, you can see the word would have gone. Okay, so that means it's the first conditional. Okay, so which is the answer? ¿Cuál sería la respuesta en la dos? Later. Okay, please tell me. La Which is E. your answer? Letter E, muy bien. Had es la tercera. Ok. Number three. Vamos en la 3. ¿Qué condicional es la 3? If I were. Ok. Which is your answer? ¿Cuál sería tu clave? Letter. La B. Letter B. Muy bien. Excellent. Is the second conditional. Es la segunda condicional. Perfect. Ok. Continue. Ok. Number 4. Which is your answer? ¿Cuál es tu clave? Number 4. Which is your answer? Si tú lo puedes notar, acá encuentras could have. Ah, ok, is the second conditional. Ok, so the answer is letter C. Así que la respuesta sería letter C. Excellent. Ok, number 5. Ok, in number 5 there is no answer. Aquí no hay clave. Aquí hay que hacer una pequeña corrección, ¿ya? Aquí had lost me indica que es la tercera condicional. Muy bien. Ok. Aquí le hacemos una corrección a la letra A. Ok. Lo correcto que debería ser ahí es would I have done. This is correct. Ok. Would I have done. Eso sería lo adecuado en preguntita. Ok. Lo demás está mal. Así que mucho cuidado. ¿Ya? Así que corregimos ahí. Okay, continue. Number 6. Number 6. Which is your answer? Number 6. Letter A, B, C, D, E. Letter. Please tell me. Which is your Sí. answer? Repeat. Letter C. Excellent. Have not been. Excellent. Number 7. In number 7, which is your answer? B. Letter D, excellent. The second conditional, perfect. Okay. In number 8, which is, well, this is the first conditional. Okay. Which is your answer? Okay, this is the first conditional. Which is your answer? Letter.
Letter B. No, no puede ser la B porque... La Letter? T. Letter La T. D. Ya. Puede ser, sí, puede ser. No puede ser ninguna de estas tres, ¿cierto? Me queda la D y me queda la E. Ahí tienes que darle coherencia, pues, ¿no? Si ella se coloca una casaca, ella se enfermará de gripe. Si ella no se coloca una casaca, ella se enfermará de gripe. Ah, lo correcto, doesn't put. Ok, letter E. Hay un poquito de coherencia, nada más. Number 9. Ok, which is your answer? ¿Cuál es tu clave? Letter. That's easy. Letter. This is the first conditional. Y esta es la tercera condicional, ya. Entonces, ¿cuál es tu clave? Letter. Okay, letter. Help me. Okay, I help you. Letter C. Letter C, my friends. Okay, why letter C? ¿Por qué letter C? Es que en la tercera condicional es if past perfect, ya tenemos el pasado perfecto, plus the auxiliary would have and the verb in past participle. Ok, esa es la estructura gramatical, ok. Entonces, si ya tenemos would en la parte superior, le falta el have, que puede ser la C o la D. Pero el verbo en pasado participio, ¿y cuál es el verbo en pasado participio? Set or said? Set. Letter C is correct, ¿ok? Ahora acá, por ejemplo, mucho cuidado en esta preguntita, dice, ¿no? Even if I sleep well, I always. Ese always me está diciendo que algo ocurre a un 100%, 100%, ¿ok? Y si ocurre a un 100%, ¿de qué condicional me está hablando? Ah, esa me está hablando de la condicional 0, zero conditional, ¿ok? Y si es la condicional 0, ¿cuál sería tu respuesta? Help me. Letter A, B, C, D, which is your answer? Even if I sleep well, I always have a headache. Letter D. Okay, even if I sleep well, I always have a headache. Incluso si yo duermo bien, tengo dolor de cabeza, ¿no? Okay, excellent. Number 11. Number 11, want it. Okay, this is the second conditional. Okay, so which is your answer? ¿Cuál es tu clave? Vamos. Letter. Please help me. Vamos, aquí falla. En tu examen no. No me ignores como te ignoró ella. Vamos. ¿Cuál sería? Which is your letter? Okay. Letter C or letter D are equal. Really? Okay, it's the second condition. Letter C or letter D. Okay. In case, mira, aquí esta palabra in case está reemplazando a la palabra if. Okay, in case. In case you a car, will you teach me to drive? Listo. You can see will, okay? This is the first conditional. Esa es la primera condicional, okay? So, which is your answer? ¿Cuál es tu clave? Letter A, B, C, D, E. Letter? Okay, help me, my friends. Write on the chat, please. A ver, vamos, escríbele en el chat si es posible. A ver, vamos. Pero ¿cuál es tu? Letter A. Ajá. In case you buy a car, will you teach me to drive? Ajá. Si compras un carro, me enseñas a manejar, ¿ok? Ya, listo. Number 14 says had told, ¿ok? This had told means third conditional. Significa tercera condicional. ¿Cuál es tu clave? Letter. Ok, which is your letter C. Okay, letter C. Would you have got angry if you had told her, for example, letter C. Okay, ella se enojará si tú le dices o hablas con ella, ¿no? Ella se enojará si hablas con ella, dice, ¿no? Ajá, la tóxica. Next, okay, would get means second conditional.
Muy bien, this means second conditional. Which is your answer? ¿Cuál es tu clave? No sé. Letter C, excellent. Continue. Okay, in number 15, won't come. This is first conditional. Which is your answer? Which is your answer? Letter A, B, C, D, or E? Okay, I helped you. This is first conditional. Even if I ask him, he won't come. Incluso si yo le pido a él, él no va a venir, dice, ¿no? Ajá. Number 16. This unless, esta palabra unless, mis amigos, mis amigas, está reemplazando a la palabra if, ya. Pues si ya tienes eso, entonces tiene que decir will be, this is the first conditional. This is the first conditional. Okay. Y si es la primera condicional, ¿cuál es tu clave? Letter. Help me, please. Letter A, B, C, D. No sé, profesor. Letter C, X helps. Very good. Excellent. Helps. Excellent. Continue. Wouldn't feel. Wouldn't feel. This is second conditional. Muy bien, es segunda. Which is your answer? ¿Cuál sería tu clave? ¿Cuál le marcas? Vamos. Ajá. Letter. Ok, letter A, la A, solamente porque si acá está wouldn't feel, solamente se está pidiendo pasado. En este caso es had. Ok, continue, next. I wouldn't risk. Ok, ya, I wouldn't risk. This is the second conditional. Ya es la segunda también. Listo. Ok, which is your answer? I wouldn't risk if I. Letter. Where. Where, excellent, letter A, where, ok. Ya, aquí nos está hablando de un deseo que ya no puede ser, ¿no? Ok, por ejemplo, acá dice, ¿no? The chicken isn't very good. El pollo no sabe, no está muy bueno, el pollo no sabe bien. Eat better if you put some spices on it. Ok, esto sabrá mejor si le colocas algunas especies sobre esto. Ok, esto sabrá mejor. ¿Cuál sería? Put is simple present. So that means is the first conditional. Es la primera condicional. Así que, ¿cuál es tu clave? Okay, I help you. Is letter B. Ajá. Y number 20. 20 is first conditional. La 20 también es primera condicional. Is the first conditional. Okay. I won't go to the dance unless you join me. Ajá. Letter C. Okay. Continue. 21. 21, okay, is had been. Had been is the first conditional. Okay, la tercera condicional. Y si es la tercera, ¿cuál sería? Letter. Letter B is correct. Excellent. Okay, continue. Number 22 says got. Okay, acá me dice got. Got is simple past, so it's the second condition. Así que es la segunda condicional. Y si es la segunda, ¿cuál sería? If I got the job, I would be grateful to you. Excellent. Continue next. Okay. Will get her driving. Okay. This is first conditional. Ya, esta es la primera condicional. Okay. Entonces, si es la primera, ¿cuál sería? Letter C. Unless she fails the test, she will get her driving license next week. Okay. Excellent. Continue next. Okay. One moment. My laptop is thinking. Okay, well, okay. Continue. 24.
You can see the word would explain. Would explain. Ya, eso de ahí me indica que es la segunda condicional. The second conditional. Ok, ¿cuál sería? How would you explain the meaning of this word if you? Ok, entonces me indica que es pasado. Puede ser letter B o puede ser letter C. Tienes que darle coherencia. ¿Cuál es lo correcto? Letter B or letter C? Which is correct for you? Letter B or letter C? Nobody? Okay. The answer is letter B. Okay. ¿Cómo podrías explicarme el significado de esa palabra si no sabes el significado? If you didn't know it, okay, if you didn't know the meaning, what happened? Okay, continue. 25. Okay, 25. Had refused. Teacher, this is the third conditional. The third conditional. Okay, la tercera. Y como la tercera, letter D. Would not have been. Okay, continue. Next, 26. Were. Where means second conditional. Eso me indica segundo condicional segunda, pues, ¿no? Claro, second conditional. Ok. Así que lo correcto, ¿cuál sería? Would, wouldn't take. Wouldn't take. This is correct. Ok. Y la última que te ayudo y el resto para ti. ¿Ya? Ok. Will do it. Ok. This is first conditional. Esa es primera condicional. Ok. Y nos habla de quién. Entonces, ¿cuál es lo que está gramaticalmente bien escrito? If Ken doesn't mend the car, who will do it? Ok. Si Ken no repara el carro, ¿quién lo hará? Dice la pregunta. Ok. Ok, my friends. The rest is for you. Y el resto te lo dejo para ti. Listo. Espero que te haya ayudado por lo menos algo en relación a las condicionales. Y ya, pues espero que, bueno, te vaya bien. Ok. Muy bien, mis amiguitos. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Bye, bye. See you. Take care. Bye, Profesor, Ramos. Eva, tell me. sí. Profesor, ¿nos podría pasar las claves? No sé si la tendrá, por favor. Las claves de todo. Si pudiera. Ya, listo. Ahorita lo resuelvo y lo cargo aquí, ¿ya? Al chat. ¿Ya, Marieva? Ya, profesor, gracias. Listo. Hasta luego. Cuídese. Bye bye.